Ven aquí ahora mismo y recoge a la vieja que echamos de nuestra casa porque no queremos tener nada que ver con ella. Un mes después del funeral de mi padre, recibí una llamada inesperada de Jackson. Había echado a mi madre de la casa y exigía que yo me hiciera cargo de ella. Estaba atónita, luchando por procesar la situación. ¿Hablas en serio? ¿De verdad echaste a mamá? Ven a verlo por ti misma. Y dejé que se llevara la placa conmemorativa de papá. ¿Por qué harías algo tan cruel? No necesito a mamá ahora que no hay herencia. Solo es una carga, ¿no? Me sorprendió descubrir que las deudas de mi difunto padre habían consumido cualquier herencia restante. Peor aún, Jackson y su esposa habían estado viviendo en nuestra casa familiar todo el tiempo. Era indignante. Se está haciendo de noche. Si no vienes a recoger a mamá, estará en la calle. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Nunca te perdonaré esto, Jackson. No necesito tu perdón. Estás siendo demasiado dura. Jackson colgó antes de que pudiera responder, y mis llamadas de seguimiento no fueron contestadas. Cuando finalmente contacté a mi madre, confirmó la historia de Jackson. Furiosa y preocupada por mi madre, no tuve más opción que conducir hasta su ubicación. Soy Lily, una mujer de 27 años que se casó con Mason, también de 27, hace 3 años. Inicialmente vivimos con mis padres, pero hace 2 años, Jackson y su esposa se mudaron abruptamente. Afirmaron que nuestra presencia estaba causando hacinamiento y nos obligaron a irnos. Jackson, mi hermano mayor por 8 años, siempre había sido egoísta, pero su matrimonio parecía amplificar ese rasgo. Nuestra casa familiar, una gran mansión heredada de mi abuelo con amplio terreno, debería haber acomodado cómodamente a todos. A pesar de mi insatisfacción y discusiones con Jackson, mi esposo averso al conflicto nos animó a mudarnos. Poco después, la cirrosis de mi padre empeoró significativamente. Quería estar a su lado durante sus últimos momentos, pero eso no fue posible. Mi padre falleció hace un mes, y me dolía pensar en cómo debía estar sufriendo mi madre, especialmente con mi propio hermano tratándonos así en medio de nuestro luto. Cuando llegamos a la casa familiar 1 hora después, encontré a mi mamá sentada tristemente sobre una maleta en el jardín. La puerta principal estaba cerrada con llave. Jackson se llevó las llaves, dijo. Usando mi juego de llaves, abrí la puerta y conduje a mi mamá adentro. Jackson y Olivia estaban relajados en el sofá, viendo la televisión. ¿Esto es alguna especie de broma?, exigí. ¿Cómo entraste?, preguntó Jackson, sorprendido. Usé mi llave. Oh, claro, lo olvidé. Deja tu llave, lleva a la anciana y vete. Esto no es gracioso. ¿Cómo puedes quedarte ahí viendo televisión después de haber echado a tu propia madre de la casa? Además, si quedaba algo de casa después de pagar las deudas de papá, mamá tiene derecho a vivir aquí. ¿De qué estás hablando? Indignada por la indiferencia de Jackson, me puse frente al televisor. Mamá tiene derecho a heredar esta casa. Si no puedes vivir con ella, deberías ser tú quien se vaya. Cállate, esta casa es mía. Papá me la dio cuando estaba vivo. No te hagas la lista cuando no conoces toda la historia. ¿Qué quieres decir? No hay forma de que papá te haya dado esta casa, Jackson. Antes de morir, mamá se había visto igual de confundida, sacudiendo la cabeza. En medio de nuestra perplejidad, Jackson sonrió con desdén y se levantó del sofá, sacando un sobre de una habitación trasera. Mira esto. ¿Qué es esto? Es prueba de que heredé la casa. El sobre contenía documentos preparados por un escribano judicial y un certificado de propiedad inmobiliaria. Mostraba que la propiedad había sido transferida a Jackson un mes antes de que papá falleciera. Mamá y yo estábamos atónitas mientras examinábamos los papeles. ¿Por qué haría papá esto? No había manera de preguntar a los fallecidos. Suspiré y miré la foto de papá. ¿Por qué le daría la casa a Jackson sin siquiera hablar con mamá sobre ello? Porque soy su favorito. Le dije que mamá tomaría la casa después de que él se fuera, así que decidió dármela mientras él aún vivía. Eso no puede ser verdad, me niego a creerlo. Abre los ojos y acepta la realidad. Por más que revisáramos los documentos, estaban a nombre de Jackson. Todo esto solo por una casa. ¿No hay otra herencia? ¿Nada para mamá? Nada. Agradece que se hayan saldado las deudas. Esto no puede ser real. Sabes que no queda nada para ti tampoco, ¿verdad? Jackson entregó una tarjeta bancaria con solo unos pocos dólares. No me interesaba la herencia de papá, pero descubrir que no me había dejado nada fue un golpe doloroso. Para colmo, Olivia se estaba riendo de nuestra desgracia. Ahora lárguense, no pertenecen aquí. Jackson y Olivia nos empujaron fuera de la casa.
Mamá cayó y se raspó la palma durante el tumulto, la sangre salpicando de la herida, mientras envolvía su mano con mi pañuelo. Las lágrimas de frustración caían por mi rostro. Mamá, al verme angustiada, secó suavemente mis lágrimas, con sus propios ojos llenos de tristeza. Mamá, nuestro lugar puede ser pequeño, pero ven a quedarte con nosotros. No quiero imponerme a Mason, encontraré otro lugar para ir. No te preocupes por eso, no puedo dejarte así, estoy llamando a Mason ahora mismo. Secó mis lágrimas, saqué mi teléfono celular y marqué el número de Mason. Cuando contestó, pude escuchar la preocupación en su voz. Hola, Mason, lo siento por la llamada repentina. Mamá ha sido echada de su casa. Mientras explicaba la situación, Mason escuchó. Su sorpresa inicial dio paso a la comprensión, aunque parecía un poco reacio. Contuve la respiración, esperando su respuesta. Nuestro apartamento puede sentirse un poco apretado en comparación con la casa de mamá. Puede que no sea el lugar más cómodo. Sí, nuestro lugar es pequeño, pero no me importa. Trae a tu mamá. Todos hemos sido atendidos antes, así que es justo que nos ayudemos en tiempos difíciles. Mason, muchas gracias. La amabilidad y generosidad de mi esposo no tienen límites. Nunca podría rechazar a alguien necesitado. Rápidamente mudamos a mamá a nuestro apartamento, y desde ese día vivimos juntos. Aunque tener a 3 personas en nuestro espacio pequeño era un ajuste, lo logramos. Nuestros ahorros no eran suficientes para comprar una casa más grande por ahora, pero encontrar un lugar un poco más grande parecía una buena idea. Me sentía mal de que mamá tuviera que vivir en un espacio tan reducido. Mientras mi esposo y yo buscábamos propiedades en línea, el teléfono celular de mamá sonó. Después de una breve conversación, colgó y dijo algo que nunca esperábamos. ¿Por qué no nos mudamos a mi condominio en Highlands? Espera, ¿qué? ¿Condominio en Highlands? Sí. ¿Qué quieres decir? Mamá comenzó a explicar. Para nuestra sorpresa, reveló que, a pesar de su riqueza, mi abuelo era un gran gastador y usaba todo su dinero cada día para manejar sus frecuentes préstamos. Mi abuela tuvo que vender sus tierras para llegar a fin de mes. Mi padre también era derrochador, y nos quedamos con nada más que la casa en la que vivíamos, lo que me ponía ansiosa por nuestro futuro financiero. Por eso invertí en bienes raíces con el dinero que gané antes de casarme. Mi esposo y yo estábamos atónitos. No solo tenía mamá el condominio en Highlands, sino que también gestionaba un edificio de apartamentos y había acumulado una considerable riqueza con sus inversiones inmobiliarias. No podía creerlo. Lo siento por no decírtelo antes. De todos modos, acabo de recibir una llamada de la empresa de administración. Hay una vacante en el condominio en Highlands, y podemos mudarnos el próximo mes. ¿Qué piensas? No había razón para rechazar una oferta tan generosa. El condominio en Highlands tenía 3 habitaciones, una sala de estar, un comedor y una cocina, y estaba a solo 5 minutos caminando de la estación, mucho más cómodo que nuestro lugar actual. Gracias, mamá, pero quizás solo podamos pagar el mismo alquiler que estamos pagando ahora. No te preocupes por eso, somos familia, y lo haremos bien. Necesito notificar a nuestro arrendador sobre nuestra mudanza. Ver a mi esposo y a mí llenos de alegría hizo sonreír a mamá también. Rápidamente nos pusimos a preparar la mudanza. En poco tiempo, habíamos pasado 2 meses adaptándonos a nuestro nuevo hogar en el condominio en Highlands. Mientras estaba a punto de ir de compras, me sorprendió ver a Jackson y Olivia apareciendo repentinamente en la entrada del condominio. ¿Por qué ustedes, de todas las personas, están viviendo en el condominio en Highlands? ¿Ganaron la lotería o algo así? Por supuesto que no. El condominio en Highlands siempre ha sido de mi mamá. Jackson y Olivia estaban atónitos. ¿Qué? Exclamaron al unísono, mirando el imponente condominio. No pude evitar reírme de sus expresiones de sorpresa. La cara de Jackson se puso roja de ira mientras se enfurecía. Esa mujer miserable. No puedo creer que haya estado escondiendo esto de nosotros mientras pretendía ser pobre. Mi mamá nunca afirmó que era pobre. Jackson, tú solo asumiste que lo era, y heredó una gran casa. ¿Qué tiene de malo en eso? Ese no es el punto. No hagas un escándalo aquí. Es irrespetuoso para los otros residentes. ¿Cómo te enteraste de que estaba aquí? Jackson admitió que había rastreado la ubicación de mi madre a través de su teléfono móvil cuando no pudo contactarla. ¿Por qué estás tratando de contactar a mamá ahora después de echarla? Estoy segura de que es algo desagradable. Si mamá está aquí, quiero verla. Déjame entrar ahora. Debes estar bromeando. Si vuelves a lastimar a mamá, no lo toleraré. Si tienes algo que decir, puedes decírmelo.
Jackson y Olivia seguían insistiendo en ver a mi madre sin explicar por qué. Parecían desconcertados. No vivían cómodamente en su gran casa familiar. ¿Solo ustedes dos? No es asunto tuyo. Está bien, si no me lo dirás, me voy, adiós. Mientras intentaba pasar a su lado, Jackson de repente me agarró del brazo. Ay, déjame ir. Solo llama a mamá. En absoluto, llamaré a la policía. Jackson se rió con desdén, mirándome con desdén. La policía no vendrá por una disputa familiar, incluso si lo hicieran. No podrías demandarme por agarrarte del brazo. Supongo que tienes razón. Probablemente sea inútil e inoportuno involucrar a la policía para algo tan menor. Me sentí incómoda y no insistí más en el asunto. Está bien, haré saber a mamá que estás aquí, pero solo si me dices por qué estás aquí. Las facturas de servicios de esa casa son una locura. Solo por el aire acondicionado, la factura de electricidad es de 500 pesos. ¿En serio? Su antigua casa tenía más de 8 habitaciones. Así que altos costos de servicios no son sorprendentes, pero 500 pesos por electricidad parece excesivo. Deben haber usado demasiado el aire acondicionado durante este verano caluroso. Pensé que ya sabías eso desde el principio. ¿Cómo íbamos a saberlo? Mamá solía encargarse de las facturas. Jackson se rascó la cabeza, y Olivia se enfureció a su lado. No teníamos idea. El impuesto sobre la propiedad de esa casa es de 5,000 pesos al año. ¿Qué? No puedo creer que no lo supieras. ¿Por qué costaría tanto una casa antigua como esa? Mantenerla es caro, dado su tamaño y su gran jardín. También señalé algo que los Jacksons podrían no haber considerado. Es más caro regalar una propiedad mientras estás vivo que después de fallecer. Esto va a ser difícil. ¿Eso es realmente cierto? Veo que no lo sabías. Les dije que esta información la obtuve de mamá, y sus caras se pusieron pálidas. Olivia, furiosa, dijo, es tu culpa por no hacer tu tarea. Y comenzaron a pelear justo frente a mí, después de todos los problemas que tuvimos para que papá cambiara el título de la casa. Esto era demasiado. Eso es lo que pasa cuando intentas algo bajo, pero incluso papá dijo que sería mejor darme la casa a mí en lugar de dársela a tu mamá. No puedo creerlo, estaba atónita, dándome cuenta de que mi padre había ignorado por completo a mamá y a mí, mientras lidiaba con el shock. Jackson aprovechó el momento para hacer una propuesta absurda. Puedes quedarte con la casa. Cambiémosla por este condominio en Highlands. ¿De qué estás hablando? Este condominio no es mío. Es de mamá, por favor. Habla directamente con ella. Yo transmitiré tu mensaje, pero eso es todo. ¿Qué significa eso? Sintiéndome exasperada por la absurda situación, abandoné mis compras y empecé a regresar al condominio en Highlands. Jackson y Olivia intentaron seguirme. Su descaro me dejaba sin palabras. Te voy a demandar por allanamiento. Acabas de decir que eso no sería un problema legal. Parece que no entenderán hasta que enfrenten una verdadera consecuencia. Frustrada, llamé a la oficina de administración en la entrada. Disculpen, ¿podrían llamar a seguridad? Hay personas aquí que no son residentes y están intentando entrar por la fuerza. ¿Qué? Espera un momento. El guardia de seguridad, que está en el condominio en Highlands las 24 horas, llegó rápidamente. La vista de él sorprendió a Jackson y Olivia. Les advertí nuevamente que evitaran más problemas. No llamé a la policía esta vez porque solo me agarraste del brazo, pero si intentas usar la fuerza o entrar al condominio de nuevo, involucraré a la policía. Está bien, entendemos, no volveremos. Si te veo otra vez, lo reportaré. Regresa a tu mansión que papá te dio, ¿entendido? Claramente intimidados por la amenaza de la policía, los Jacksons se retiraron rápidamente. Regresé a mi apartamento y actualicé a mamá sobre el encuentro con ellos. ¿Pero por qué papá dejó que Jackson y Olivia entraran en la casa? Sintiendo tristeza, mamá sonrió suavemente. Papá sabía lo que hacía cuando los dejó entrar. No quería ser una carga para ti ni para mí, Lily, aunque no le preocupaba mucho el dinero. Se preocupaba profundamente por nosotros, y siempre decía que te amaba, Lily. ¿De verdad? Me alegró mucho escuchar que mi padre tenía tales sentimientos hacia mí. Cuando mamá se enteró de la herencia por parte de Jackson, comentó, ¿realmente está llegando tan lejos? Dándose cuenta de que papá le había dado a Jackson una lección seria por su egoísmo. ¿Sabías cómo se sentía papá, mamá? Por supuesto, querida, hemos estado juntos durante 38 años. Puedo entender sus pensamientos sin que diga una palabra. Además, Jackson rara vez cuidaba de papá cuando estaba enfermo. Pensaba que los Jacksons estaban cuidando de papá, pero resultó que rara vez lo visitaban.
ya sea en casa o en el hospital. Cuando yo lo visitaba, papá a menudo me decía, Jackson viene a verme, y tú tienes tu trabajo, Lily, no necesitas hacer un esfuerzo adicional. Tomé las palabras de papá en serio, sin darme cuenta de que eran un consuelo suave destinado a aliviar mis preocupaciones. Lo había malinterpretado completamente y me sentía horrible por ello. Quería disculparme. No te preocupes, Lily, tus sentimientos están llegando a papá en el cielo. Los que deberían estar preocupados son los Jacksons. ¿Quién querría comprar una casa tan grande y de alto mantenimiento en estos días? Apuesto a que tendrán dificultades para encontrar un comprador. Las palabras traviesas de mamá, antes dichas con un toque de alegría, resultaron ser ciertas. Después de un tiempo, los Jacksons, incapaces de mantener la casa, la pusieron en venta pero no encontraron compradores. Continuaron viviendo en ella durante más de un año. Eventualmente, Olivia provocó accidentalmente un incendio por grasa mientras cocinaba, y la casa se quemó, sin seguro contra incendios. Su situación se volvió aún más grave. Si bien simpatizo con su situación, ya no me concierne. Los Jacksons ahora están acampando en las ruinas de su casa. Vivir en el condominio en Highlands ha sido absolutamente maravilloso, y estoy profundamente agradecida con mamá. He estado pagando su alquiler todos los meses, pero parece que ha estado ahorrándolo todo para asegurarse de que estemos seguros en el futuro. Cada día está lleno de paz y felicidad viviendo con mi increíble madre y mi amable esposo. Al visitar la tumba de papá, prometí seguir honrando la bondad de mi madre y devolverle de cualquier manera que pueda.